porque, a ver, ¿cómo lo tomo esto? Me interesa mucho el tema este. Salta, todo el mundo sabe que es una provincia hidrocarburífera, ¿no? Tenemos petróleo, tenemos gas, y eso hizo que nos incorporemos a un organismo que se llama OFEPI desde hace mucho tiempo. Ya me acuerdo en la época del gobierno de Romero, viajaba siempre Romero a la reunión de la OFEPI, después por los otros gobernadores y demás. La Nación tiene una empresa de bandera que se llama YPF. Todos la conocemos a YPF, ¿no? Bueno, YPF tiene su directorio, porque también es una sociedad anónima. Ese directorio está integrado, entre otros, por 4 miembros que pertenecen a las provincias productoras de petróleo. Está Chubut, está Mendoza, está, ¿cómo se llama la provincia? Neuquén, ¿no? Pero no está Salta. Salta es como invitada. Ahora quiero que lo cuente bien esto la persona que va a dialogar con nosotros. Porque para ver cómo se representa el directorio, por qué va a haber un nuevo representante de Salta allí. Me acuerdo que en su momento también fue Javier David el que estuvo integrando ese directorio de YPF. Ahora, para mí es una, ¿qué te puedo decir? Una alegría que esté el doctor Pablo Cosiner integrando este directorio de YPF, porque todo el mundo lo conoce a Cosiner, que estuvo en el llano, y es un hombre que no tiene nada que esconder, que nunca se enriqueció, que puede dar clases categóricas de lo que es la ética, y bueno, estamos con él charlando en la mañana de hoy. Doctor Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, ¿cómo llegamos a esto, Pablo? Bueno, primero quisiera que contemos cómo es el tema del directorio. Sí, a eso iba. Y continuando con lo que vos planteabas. En el año 2012 se firma un acuerdo federal entre las provincias productoras de hidrocarburos, nucleadas en la OFEPI, como vos bien decís, y el Estado Nacional, en donde se establece que la OFEPI iba a tener la facultad de postular 5 directores. Digo postular porque los directores no es que representen a las provincias, son postulados por las provincias, y esa postulación debe ser aprobada por la Asamblea de Accionistas de YPF, porque como bien vos decís, YPF no es una empresa del Estado, es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, con lo cual en ese acuerdo se establece que 4 directores iban a ser postulados por las provincias que vos nombraste recién, que son las de mayor capacidad productiva en materia de gas y petróleo, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza, y el 5.º director postulado por OFEPI es rotativo entre las provincias de menor producción, que son Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa. Hace unos días correspondía que Salta postule ante la Asamblea de Accionistas en la composición del nuevo directorio un nombre hacia la Asamblea de Accionistas que debería aprobar o no la conformación del nuevo directorio. En ese sentido, el gobernador tuvo la deferencia de comunicarse conmigo, plantearme esta posibilidad. La verdad que para mí fue un gesto valorable. Yo no había participado últimamente en estructuras políticas, con lo cual, independientemente que mantengo obviamente un diálogo con él cuando es necesario, y bueno, él me pidió la posibilidad de elevar el currículum mío a YPF para que sea tratado en la Asamblea de Accionistas. Le dije que podía contar conmigo en ese sentido, y bueno, así surgió esta situación, y ocuparé en los próximos 6 meses esa silla del directorio de YPF. ¿Es solamente por 6 meses? Es por 6 meses, sí, es rotativo. Estuvo Javier David antes ahí, ¿no? Claro, porque es rotativo. Sí. Para este grupo de provincias es rotativo. Para otras provincias es permanente. Eso tiene que ver con la envergadura en la producción, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo,
6 meses antes que yo puede haber estado, creo que Tierra del Fuego, postulando, después Salta, después La Pampa, y así va rotando y da la vuelta, mientras que el resto del directorio tiene vigencia anual que puede ser renovado o no. Esa es la mecánica en una empresa que, vuelvo a decir, no es una empresa del Estado, no depende del presupuesto del Estado, no está subvencionada por el Estado, sino que tiene su propio movimiento, producto que es una sociedad anónima que cotiza en bolsa con una estructura accionaria. Y bueno, esa es un poco la mecánica. Ahora, bueno, YPF es una empresa que, como dice Pablo Cosiner, tiene y logró ser en su momento la principal empresa nacional, la principal empresa argentina. Yo creo que está en esa dirección, tiene buenos combustibles y demás, está con la incorporación siempre de tecnología, y eso es sumamente, ¿qué te puedo decir?, satisfactorio, sobre todo para la clientela que la sigue. Ahora, quisiera saber, eso no es que se lo plantee ahora Pablo Cosiner, todavía ni siquiera asumió, pero sería interesante saber por qué razón en Salta, por ejemplo, suben más los combustibles que en otras partes del país. Por ejemplo, el Ministerio de Economía comunicó que la suba mensual de los combustibles para acompañar el proceso inflacionario iba a ser del 4%. Sin embargo, en Salta sube el 5,2%. Tal vez esta pregunta debería contestar a la Secretaria de Energía de la Nación. Bueno, eso ¿No? te iba a comentar. Primero, yo ya estoy integrado al directorio de YPF. Esta es una noticia que surge ahora porque seguramente YPF debe haber subido en su página web la composición del nuevo directorio. Al ser, digamos, una sociedad anónima, no son los mismos los canales de comunicación que cualquier otra empresa, ¿no? Es todo muy institucional, muy cuidadoso, incluso nosotros tenemos que tener hasta precaución en nuestras declaraciones porque cualquier error y demás puede repercutir en intereses negativos. Entonces hay muchos códigos que hay que respetar en ese sentido. Pero a ver, esto lo que vos planteás, es verdad que hubo un acuerdo vinculado a un aumento tarifario por abajo de la inflación, casi a la mitad, pero frente a la situación crítica que vive la economía argentina, aún así tiene una repercusión muy importante en los bolsillos de todos los argentinos. Lo que vos planteás tiene que ver con una discusión superior, porque hay incidencias en el costo operativo, de flete y demás, pero eso pasa con el combustible, pasa con un montón de cuestión tarifaria, ante la falta de equidad, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el Congreso, aprobamos una ley de equidad tarifaria que avanzaba en ese sentido, y que en su momento el expresidente Macri la vetó. Bueno, yo creo que la equidad tarifaria es una cuestión pendiente de discutir, pero que supera a YPF y que tiene que ver con una regulación general en la República Argentina, pero claramente es un tema... Pero termina afectando dos cosas, termina afectando el bolsillo del salteño y también la imagen corporativa de YPF frente a los salteños. Es decir, bueno, si el gobierno aceptó un 4%, ¿por qué razón acá no sube el 5,2, el 5,3 y en el resto del país el 4? A ver, son acuerdos seguramente de precios de referencia, y después está la incidencia, que ahí es donde quienes vivimos en el interior terminamos perjudicados en todo tipo de situación, no solamente en el combustible, en los precios de los productos y demás, donde las incidencias de vivir fuera de los lugares, digamos, en donde tienen origen las cargas y demás, terminan encareciendo de todo tipo de productos. Entonces ahí es donde siempre se empieza a discutir el tema del subsidio al flete, de una serie de herramientas que, vuelvo a decir, más allá de YPF, tiene que ver con una estrategia en materia de definición de tarifas, que creo que en la Argentina está pendiente esa discusión. Ahora, pasando de tema, Pablo, tengo una pregunta que por ahí la gente esperaba verte en acción dentro de lo que es estas elecciones que se aproximan. Estamos hablando de las elecciones nacionales. Vimos que siempre estabas activo con Urtubey y todo el mundo decía, bueno, capaz que Cosiner entra por una candidatura a diputado nacional. ¿Eso es posible o no? Mira, no lo tengo como prioritario por una cuestión de que la verdad que nosotros, yendo ya a la parte política, estábamos entusiasmados en la construcción de un espacio diferente
al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, que avance en la idea de la unidad de los argentinos, de construir fuera de una grieta. Veníamos dialogando con el gobernador de Córdoba, con Florencio Randazzo, José Schiaretti, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, el socialismo de Santa Fe, y bueno, y de repente nos damos con esta postura de Schiaretti de ir a formar parte de la Alianza Cambiemos, cuestión que no es la que habíamos hablado. Entonces, eso claramente hace que estos días se estén replanteando la cuestión y hoy no podemos hablar de candidaturas si no tenemos en claro cuál es el espacio que uno va a representar. Yo tengo en claro que a mí me gustaría un peronismo que empiece a rediscutir democráticamente sus pertenencias, sus liderazgos, digamos... y su rol en la sociedad también, ¿no? Sí, pero hay dirigentes del peronismo que construyó este gobierno nacional que hoy tenemos, que no se hace cargo de eso y que es un fracaso. Entonces, creo que también hay que discutir dentro del peronismo quién es quién, qué quiere cada uno. Creo que el peronismo se debe una rediscusión de cara a la sociedad. Y bueno, una vez que se dé eso, sí, uno puede plantear una cuestión de candidatura. Hoy sí tengo en claro que mi responsabilidad es esta, que asumí un compromiso y que tengo que ponerle el esfuerzo. Eso sí lo tengo en claro. No soy de aquellos que sale corriendo atrás de cualquier candidatura por satisfacer el ego de ser candidato. Si no hubiese tenido posibilidad de estos años ser candidato a diputado provincial, concejal, qué sé yo, lo que quiera, y no me parece correcto. Creo que acá hay momentos, hay etapas, hay funciones en las cuales uno puede aportar, si uno quiere tomar, digamos, a la actividad política como algo productivo, ¿no? O sea, para aportar algo, ¿no? Vuelvo a decir, yo no creo en la política para satisfacer ego de ser candidato o verse en un afiche y después terminar en fracaso, no es mi idea. Entonces, veremos qué pasa con esta construcción que veníamos avanzando y que... Bueno, para Urtubey, según lo que tengo entendido, ha dicho que se terminó el espacio. Es que sí, es muy difícil volver a construir un espacio cuando uno con lo que vos venías hablando cambia el eje sin haberlo acordado. Y por otro lado, esto de estar pidiendo por favor que te acepten en un lugar, no la entiendo. Y por otro lado, esta cuestión de... la Argentina ha fracasado en las últimas experiencias justamente por frentes electorales que no han discutido sus programas de gobierno antes. Entonces, esto es decir, se junta Larreta, Burri, Schiaretti, Esper, López Murphy, Morales, para ganar una elección sin discutir cuál es el programa de gobierno. Lo mismo le ha pasado a Frente de Todos, se junta Cristina con Alberto Fernández, con Massa, sin discutir qué es lo que se iba a hacer. Y después bueno, pero según ellos se juntan porque tienen coincidencias y priorizan las coincidencias antes que las diferencias. Bueno, pero veamos qué es lo que pasó. Porque en la primera de cambio, en el primer debate en el Congreso, votan distinto el presupuesto y votan distinto el acuerdo con el Fondo Monetario. A partir de ahí se generó el debilitamiento político del gobierno y hoy vemos cómo está terminando este gobierno, digamos, con el ministro de Economía con más poder que el mismo presidente. Entonces, no, es el virtual presidente de la Argentina, es Massa. Por eso, entonces digo, independientemente del posicionamiento de los nombres de apellido, un país que está terminando la gestión con más del 100% de inflación, de cada 10 chicos, casi 6 chicos están en situación de pobreza, o sea, con problemas económicos estructurales. Entonces el saldo no es positivo. No le ha ido bien ni a Macri ni a Alberto Fernández armando desde esta idea de que nos juntemos para que no gane el otro, nos juntemos para que no vuelva Cristina, nos juntemos para que no vuelva a ganar el Frente de Todo, o nos juntemos para que no vuelva el macrismo, o para que la derecha no gane. Y bueno, claro ahora, que... ¿para qué? Entonces, en la medida que la política argentina no salga de ese esquema, y bueno, ¿viste? Para el país se hace muy difícil. Nosotros veníamos tratando de construir otra instancia, veremos en qué termina esto, pero desde lo personal hoy tengo yo focalizado mi compromiso en esto, que es una responsabilidad muy grande, y veremos si después surge la posibilidad de alguna candidatura o no. No, hoy no te lo Bueno, a mí me pareció siempre muy bueno que la Argentina tenga otras opciones, ¿no? Que no quede atrapada y entrampada solamente en dos opciones, el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Entonces siempre me pareció bien. Lo que no me pareció bien
es que Urtubey no sea congruente y coherente con lo que él mismo manifiesta. Yo charlé muchas veces ya con Urtubey sobre el tema. Sí. ¿En qué sentido, digo? Él dice, lo ha dicho también en múltiples ocasiones, nadie puede pretender haciendo lo mismo obtener resultados diferentes, ¿no? Sí. Parafraseando a Einstein. Bueno, macanudo, pero sin embargo él lo hace. Ya le fue mal con Alternativa Federal por buscar a los mismos hombres. Y ahora otra vez vuelve a buscar en esta edición del año 2003 otra sociedad con Schiaretti. Schiaretti formó parte de su programa, digamos, político hace 2 años, juntamente con Massa, con Pichetto, con esto y con el otro. Así le fue, se desarmó se desarticuló rápidamente Alternativa Federal, que así se llamaba, y ahora estamos en otra edición repetida de lo mismo. Es decir, Schiaretti, y lo dejan solo él, porque él sigue transitando por ese camino, pero Schiaretti pareciera ser que él no se da cuenta la inconfiabilidad de los personajes o que le están mintiendo en la cara. Por un tipo que le estuvo diciendo, construyamos el espacio, sacarse fotos, anunciarlo, reuniones, esto y el otro, y de la noche a la mañana ni siquiera le avisa a él, ya empieza a negociar con Juntos por el Cambio. Bueno, es una cosa increíble. Hay una parte que tenés razón y otra parte que le doy, digamos, la derecha a la postura de Urtubey. La parte que le doy de la derecha de la postura de Urtubey es que él es congruente en cuanto a su pensamiento, que no es receptado hoy por la mayoría de la dirigencia política, en el sentido de decir, che, hay que construir un espacio diferente a la grieta en la Argentina. No, pero yo estoy de pleno acuerdo con eso. Bueno, esa parte creo que es valorable de Urtubey, la parte donde... De la convicción. En la convicción. Y la parte que seguramente tenés razón vos, es que, bueno, son actores que ya mostraron su manera de actuar hace 4 años y, bueno, evidentemente yo no descarto haber sido un error en haber confiado nuevamente en ellos. Claro. En eso está claro, y la única verdad de la realidad. Y vos lo que estás diciendo es así. Claro, es un dato además, si quieres opinar. Un dato objetivo, exactamente, tal cual. Bueno, muy bien, doctor Pablo Cosiner, como siempre le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, es muy amable. No, Jorge, un abrazo grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.